Me alegra mucho que mi esposa esté a mi lado y dirija el día que predico. Me siento importante. ¿A cuántos no les gusta que su esposa, a los casados les hablo, que su esposa le dirija cuando predica? O que haga algo para ti. ¿Cierto que es bonito? Es hermoso. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Señor, gracias. Gracias, papá. Gracias, Jesús, porque en medio de tantas circunstancias, procesos, en medio de tantas dificultades, tú has estado ahí, Señor. Que tu presencia no nos ha abandonado, Señor. Porque podemos ver tu gloria manifestada en nuestra vida, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Hoy te pedimos que seas hablándonos por medio de esta palabra, Señor. Que hoy podamos entender, que hoy podamos aprender, que hoy podamos ser hacedores de la palabra. Amén. Amén. Dios los bendiga. Fuerte aplauso a Dios. Hoy la palabra del día de hoy se titula Que no se te olvide. ¿Cómo se titula? Que no se te olvide. Porque yo llamo a una saga que estoy haciendo de prédicas, que desde el día 1, la primera prédica que tuve se llama Prueba de Fe. No sé si todos supieron el proceso que tuve que pasar por el momento tan difícil que mi cuerpo tuvo que llevar, tuve que aguantar y tuve que valorar la salud que a veces uno tiene. ¿Cuántos de aquí están sanos hoy? Ahí levante la mano todos los sanos. Ay, gloria a Dios. Y el que está enfermo ahorita al final pasa y oramos. Y sale saltando. Amén. Porque sale sano en el nombre de ¿quién? En el nombre de Jesús. Porque en el nombre de Jesús hay poder. En el nombre de Jesús hay victoria. Amén. Y en medio de mi proceso, algo entendí. Y es que uno no debe olvidar lo que pasó. Porque lo que sucedió y lo que me sucedió a mí, eso activó mi fe. ¿A cuántos les ha pasado problemas, circunstancias, que ustedes dicen, eso activó mi fe? Digan amén más fuerte. Amén. Hoy les voy a contar una historia. Imagínense en un hombre muriendo de sed. Imagínense a un hombre muriendo de sed en el desierto. Ya está agotado, ya caminó mucho, se tiró al suelo, a la arena y dijo, ya no puedo más. Su cuerpo estaba tan débil, su garganta estaba tan seca, pero hay algo importante. En su mano tenía una botella llena de agua. ¿Qué? El problema no era que no tuviera la provisión de agua. El problema es que se le olvidó que la tenía. Y muchos de nosotros se nos olvida lo que tenemos. Y lo tenemos en la mano. Y lo tenemos en nuestro corazón. Y se nos olvida. Así como a este hombre. Se estaba muriendo de sed. Pero se le había olvidado que al tomar el agua que tenía en su mano derecha ya se iba a hidratar. Pero a él se le olvidó que él tenía la solución para su problema. Y eso fue lo que le pasó a Israel. Israel, Dios envió maná del cielo. Dios abrió el mar rojo en dos. Dios hizo milagros sobrenaturales. Pero el problema no fue la falta de milagros, fue que lo olvidaron. Y muchos de nosotros venimos a los pies de Jesús y se nos olvida que la solución la tenemos en Él y buscamos otra solución. Pero la solución ya la tenemos, amén. Y hoy el Señor te quiere decir, hermano, búscame a mí y yo te sanaré.
Búscame a mí y yo te libertaré. Búscame a mí y restauraré tu hogar. Búscame a mí y pagaré tus deudas. Búscame a mí y te haré libre en el nombre de Jesús. Pero no se te olvide, no se te olvide que yo estoy a tu lado, dice el Señor. Porque muchas de las veces olvidamos. En Salmos 106, versículo 13, ¿qué dice? Vamos todos, busquen sus Biblias, abran sus Biblias. Salmos capítulo 106, versículo 13. Bien, pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Algo que tenemos los seres humanos es que olvidamos rápido. Pero no sé por qué las cosas de Dios se nos olvidan tan rápido. Pero díganle a una mujer cuando el marido le hizo algo malo y verá que eso sí de una vez se acuerda. La fecha, la hora, el lugar, el momento y la olla que dañaron por darle un... ¿Sí? Todo lo recuerdan. Ahora uno de hombre también es muy despistado. A uno se le olvidan las cosas. Llega y la mujer le dice a uno: mi amor, ¿sí te acuerdas que te dije que colgaras la ropa? Y yo, ¿de verdad, mi amor? Yo sí, yo te dije. Pero yo no me acuerdo. A uno se le olvidan las cosas. Y nosotros los seres humanos, hay algo que el enemigo utiliza y es la amnesia espiritual. Se nos olvidan las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Yo creo que si aquí le pregunto a alguien, levántate y dime qué Dios ha hecho en tu vida, algo vas a decir. Porque a todos los que están aquí, Dios ha hecho un milagro en tu vida. Sea pequeño o sea grande, Dios ha hecho un milagro en tu vida. ¿Cierto, Carmencita? Dios te sanó de cáncer, de leucemia. Yo digo, gloria a Dios, porque Dios me sanó de cáncer. Gloria a Dios, porque Dios encapsuló ese cáncer y no hizo metástasis. Gloria a Dios, porque mis exámenes salieron bien. Gloria a Dios, porque el Señor está conmigo. ¿Quién contra mí? Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así que si tú amas al Señor, todo te saldrá bien. Pero a veces se nos olvida. Por eso la palabra de hoy es que no se te olvide. Que no se te olvide lo que Dios ha hecho. Amén. Porque si olvidamos, perdemos. La fe no muere por falta de milagros, muere por falta de memoria. ¿Sí sabían? Por falta de recordar lo que el Señor ha hecho, la fe se esfuma. Si tú quieres ser usado por Dios, tienes que tener fe. ¿Y la fe cómo se hace? Con las experiencias que hayas vivido con el Señor. ¿Qué experiencias has tenido con el Señor, mi hermano? ¿Qué hace que tú estés aquí sentado hoy diciendo, yo amo a Jesús? Eso es lo más importante, iglesia. Amén. No se te olvide, no se te olvide, no se te olvide lo que el Señor ha hecho en tu vida. No se te olvide, iglesia, por favor. No se te olvide. El olvido es el arma silenciosa del enemigo. El olvido es ¿qué? El arma silenciosa del enemigo. Él utiliza que tú no recuerdes lo que Él ha hecho en ti, para que tú no vuelvas a los brazos de papá. Y es triste que muchos de nosotros se nos olvide todo lo que Dios ha hecho. Y ya cuando estamos bien, cuando tenemos todo, tenemos dinero, tenemos salud, tenemos plata, tenemos una linda esposa, tenemos una linda hija, tenemos todo lo necesario, o si ni lo tenemos, se nos olvida que el Señor fue el que nos lo dio. Se nos olvida que el Señor fue el que nos sanó. Se nos olvida que el Señor es el que ha estado ahí, dándonos todo lo que tenemos hasta el día de hoy. Y hoy el Señor te dice, no se te olvide, iglesia. No se te olvide, enano, lo que el Señor ha hecho en ti.
No se te olvide lo que Dios ha hecho en ti. Jorge, no se te olvide lo que el Señor ha hecho en ti. Y la manera más hermosa para no olvidar es agradecer. Con estar aquí, servirle al Señor, buscar primeramente el reino de Dios, estamos diciéndole a Dios, gracias, gracias. Con cambiar de vida, tomar buenas decisiones, dejar el vicio, dejar las malas amistades, hacer lo correcto, estamos diciéndole a Dios, gracias. Estamos cambiando el mundo, estamos haciendo lo correcto. Hoy te hablo como un hijo de Dios que ha querido tomar el lugar que se merece sirviéndole al Señor. Porque a mí algo que me encanta es servirle al Señor. Me encanta venir a la iglesia, me encanta adorar, me encanta predicar. Y hoy el Señor quiere que tú lo hagas también. Hoy quiere que tú llegas y digas, ¿qué hago para la iglesia? ¿Qué tengo que hacer? Hicieron un bono, vamos a recoger, vamos a hacer. Hicieron tal cosa, vamos todos. Pero yo tengo que servirle al Señor. Vamos a evangelizar en las calles, vamos todos. Vamos a predicar el evangelio, vamos todos. Vamos a ayunar, vamos todos. Vamos a servir como diáconos, vamos todos. Pero vamos a hacerlo porque amamos ¿a quién? A Dios. Y Dios está aquí. Dios te está hablando hoy a ti. Si hoy esa palabra está llegando a tu corazón es porque Él no se ha olvidado de ti. Porque a veces lo que nos olvidamos de Él somos nosotros. Por eso la palabra es, no se te olvide. No se te olvide de dónde el Señor te ha sacado y ahora en dónde estás. Y muy próximamente, en un futuro, vas a estar en un mejor lugar, porque Dios nos hace cabeza y no cola. Porque a los humildes los enaltece. Porque si tú sigues a Cristo, todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Porque para el que clama al Señor, Él lo escucha. Amén. Esta palabra hoy es para ti. Deuteronomio 6:12. ¿Qué dice Deuteronomio 6:12? Cuídate de no olvidarte de Jehová. Cuídate de no olvidarte de ¿qué? Que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Cuídate, iglesia, de no olvidar al Eterno, al Rey de Reyes. Y el Señor, ¿por qué? ¿Por qué será que lo escribió en la palabra de Dios? Porque el hombre es muy olvidadizo. Él sabía que la palabra de Dios tenía que ir de generación ¿en qué? En generación. Ustedes pónganse a pensar. La palabra de Dios, la palabra del Eterno, empezó a hacerse realidad hace más de 4,000 años, más o menos. Desde Adán y Eva y, ¿cómo se dice? 4,000, 6,000. Desde Adán y Eva, ahí empezó. Después Moisés, antes Abraham, ¿sí? Y empezó la palabra de Dios y un día fue escrita para nosotros. ¿Cuántos se alegran porque fue escrita la palabra de Dios? ¿Y fue inspirada por quién? Por el Espíritu Santo de Dios a hombres, a siervos del Altísimo. Amén. A Moisés también. Amén. ¿Cuántos están felices? Pongan atención, pongan atención. Amén. Vamos, fuerte aplauso para Dios. Dios sabía que el mayor peligro no era Egipto. O sea, el peligro que tenían allá en Egipto, ese no era lo más preocupante. O sea, el pueblo de Israel salió. El peligro era de que el pueblo olvidara lo que Dios hizo en Egipto para sacarlo de ese lugar. Ese era el peligro. Y el peligro que todos nosotros tenemos, que olvidemos lo que el Señor ha hecho para sacarnos de esa inmundicia, para sacarnos de esa oscuridad, para sacarnos de ese pecado, para sacarnos de ese Egipto. El peligro era que el pueblo olvidara. Por eso Él dice, no olvides.
No olvides. ¿Cuántos están hoy reteniendo la palabra? Dilo, yo no voy a olvidar lo que el Señor ha hecho en mí y lo que hará en mí y en mi familia, en el nombre de Jesús. Y todo espíritu de amnesia lo echo fuera de mi vida y recordaré cada uno de los milagros que el Señor ha hecho y hará en mí. Amén, dale un fuerte aplauso a Dios. Más fuerte. Y algo triste, vamos a Jueces 2 del 10 al 12. Le dice, oiga pueblo, no se les olvide, chicos, no se les olvide. Oiga, no se les olvide. Y vamos ahí a Jueces 2, 10, 12, que dice, capítulo 2, versículo 10 al 12. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a... Imagínense. ¿Que no conocía a quién? Ni la obra que él había hecho por quién. Qué triste. Siguiente. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Y sirvieron a quién? A los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras dioses ajenos, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron la ira de Jehová. Mis hermanos, los había sacado de Egipto, les abrió el mar, les dio de comer maná, los cuidaba de noche, los cuidaba de día. Hasta los sanó de la mordedura de unas serpientes, les dio agua en el desierto. Y la generación próxima olvidó a Jehová, olvidó al Señor. ¿Y cuántos de nosotros se nos olvida? Se nos olvida qué es lo importante en nuestra vida, que Jehová es lo más importante en nuestra vida. Y cometemos errores y adoramos a otros dioses, porque todo ser humano busca a quién adorar o qué adorar. Que me digan que no hay un Dios, que digan que son ateos, que digan que no creen en Dios. Siempre las personas van a buscar algo a qué adorar. Así sea una estatua de madera, así sea un hijo, así sea un equipo de fútbol, así sea la esposa, los hijos, todo lo que tú tengas, muchas de las veces lo crees que es tu Dios. Y cuando te falla, te lastima tu corazón, porque piensas que esa persona era perfecta, que no cometía errores, porque Él era tu Dios para ti. Él era tu todo. Y eso pasa mucho. Por eso vemos a mujeres sufriendo, a hombres sufriendo, a niños sufriendo. Porque no colocan como primer lugar a Jehová de los ejércitos, el cual nunca les va a fallar, el cual nunca los va a lastimar, el cual nunca los va a dejar solos. Pero si tú cometes el error de dejar a Jehová a un lado, la ira del Señor puede venir y te va a corregir. Porque qué padre que ama a su hijo no lo corrige. O si no, estaría creando bastardos, desjuiciados. Yo le agradezco a mi mamá por darme juguete, ¿cierto, mamita? Ahí que me está escuchando. Un día me dio con la chapa. Pero fue porque cogió la correa al revés. Y yo, mami, me dio con la chapa y después me pidió perdón. Pero gracias a esa chapa soy el hombre que ahora soy. Gracias, mamita. Gracias, papito. Porque una vez me encontró jugando maquinitas así, play, por allá, escondido en un lado. Y mi papá llegó a la pieza, nos bajó los calzoncitos y dijo, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y todo eso queda grabado aquí. Porque como tú críes a tus hijos, ellos serán en la vida. ¿Ok?
¿Qué quieres? ¿Un hijo desobediente o un hijo obediente? Obediente, ¿cierto? ¿Temeroso a quién? A Dios. Entonces, si quieres un hijo temeroso a Dios, ¿a dónde tienes que llevar a tu hijo? Y que no se le olvide, que no se le olvide que el temor a Jehová es la prioridad. Que seguir a Jesús es la prioridad. Amén. Cuando ustedes sean padres lo van a entender. Ahorita ver a mi hija acá cantando con Sarai fue bonito. Yo me sentía contento. Yo sí decía, uy, qué belleza. Qué bonito. Ver a sus hijos adorando y glorificando a Dios. Eso era lo que yo tanto añoraba, lo que yo tanto quería. Por eso yo decidí, en vez del dinero, Dios. Un día me dijeron, escoge entre el dinero o Dios. Y yo dije, Dios. Porque Dios proveerá todo lo que yo necesite. Porque no se me olvida qué es lo importante. Porque de aquí a mañana lo más importante es ir al reino de los cielos. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos quieren ir al cielo? ¡Ja! ¡Qué belleza!, ¿no? Vamos a tener un cuerpo diferente. ¿Cuántos se acuerdan del cuerpo que tuvo Jesús? Traspasaba paredes, se desaparecía y aparecía. Así va a ser tu cuerpo cuando seas transformado. Cuando seas resucitado con el Señor, así va a ser tu cuerpo. Y vamos a ser llevados al cielo. Amén. ¿Cuántos se alegran? ¡Oh, qué belleza! Dejamos de sufrir. Dejamos de tener dolor. Tendremos vida y vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Y se levantó otra generación que no conocía a Dios y sirvieron a los Baales. Lo triste fue que adoraron otros ídolos. El olvido abre puertas a la idolatría, mis hermanos. El olvido abre puertas a la idolatría. Porque si tú olvidas a Dios, vas a querer servir a otro señor. Ten cuidado, ¿a qué señor sirves? Algo importante que Dios hizo para que el pueblo de Israel no olvidara es que creó fiestas. Dios creó las fiestas como sistema para que no olvidaran. Él fue muy inteligente. Dijo, tengo que crear algo para que mi pueblo no olvide. Para que recuerden de generación en generación y que le digan a sus niños pequeños, esto se debe hacer así. Y que sus niños pequeños, cuando sean grandes, le digan a sus hijos lo mismo. Por eso es importante leerle la palabra de Dios a tus hijos en casa. Por eso es importante instruir al niño en su camino, aun cuando fuere viejo. No se apartará del Señor. Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y no miente. Y si la palabra de Dios dice que si instruyes al niño cuando es pequeño, así va a ser. Él no se va a apartar cuando sea grande. Él va a seguir el camino de Dios. Porque lo que habla Dios se cumple. ¿Cuántos lo creen? Lo que habla Dios se cumple, iglesia. Y si Dios te ha dado bendiciones, si Dios te ha prometido cosas, eso se va a cumplir. Porque Dios no miente. Dios dice la verdad. Gloria a Dios. Amén. Y Él creó fiestas y estableció un calendario. No eran fiestas culturales, eran recordatorios divinos. Vamos a Deuteronomio 16:16. Deuteronomio 16:16. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová, tu Dios, en el lugar que Él escogiere. En la fiesta solemne de los panes sin qué. Y en la fiesta solemne de las semanas. Y en la fiesta solemne de los... Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Cuando tú vayas delante del Señor, no te presentes con las manos vacías. Yo no estoy hablando solo de dinero. Yo estoy hablando de tu vida espiritual, de tu comunión con Dios. De todo lo que Dios te ha dado darle a Él
la gloria y la honra. Si Él te sanó, dale la gloria y la honra a Él contando tu testimonio al mundo. Pero no calles. Si el Señor te ha bendecido mucho, te ha dado muchas propiedades, riqueza, bendice al Señor con lo que Él te ha dado. Porque eso traerá bendición para tu vida. Amén. Eso hace que el Señor sea importante para ti. Por eso es importante dar lo primero al Señor. Amén. Él se merece lo mejor. ¿Cuántos lo creen? Vamos a tratar la primera fiesta. La Pascua. El Pesaj. En hebreo se dice Pesaj. Significa pasar por alto. Un día estuve dando esta palabra, antes de que me pasara todo, di esta palabra. ¿Por qué significa pasar por alto? Cuando el pueblo de Israel marcaba los linteles con la sangre del cordero, ellos tenían protección. Ellos tenían protección sobre su hogar. Y el ángel de Jehová pasaba por alto esa casa, pasaba por alto esta casa, pasaba por alto esta casa, pasaba por alto esta casa. Y la muerte pasará por el lado de ti y no te hará daño. Amén. ¿Cuántos lo creen? Porque el Señor ha llegado a ti. Entonces la muerte no te tocará. Porque el Señor te protegerá. Amén. Eso es el Pesaj, la Pascua, recordar. Eso se hace en el mes de Nisan, entre marzo y abril. Vamos a ir a Éxodo capítulo 12, versículo 14. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová. Durante, ¿qué dice? Durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Porque el Señor sabía que si no lo hacía así, el pueblo iba a olvidar lo que el Señor había hecho. Y lo que el Señor iba a hacer. ¿Cuántos lo creen? ¿Cómo lo celebraban? Cada familia sacrificaba un cordero sin defecto. El cordero no tenía que tener ningún, ni ser cojo, ni tener un defecto. Nada, tenía que ser perfecto. ¿Sí? Ese corderito lo sacrificaban. Un padre de familia reunía a toda la familia. Comían cordero asado, pan sin levadura, hierbas amargas. Eso hacían. Y el padre contaba la historia de cómo Dios los liberó. ¿Amén? El padre contaba la historia de cómo ¿qué? Cómo Dios los liberó. ¿A quiénes? A sus hijos. Porque tú lo que le cuentes a tus hijos, eso les va a quedar grabado. Les cuento en mi testimonio. Mi hija de 7 años, yo le leí toda la Biblia a ella, toda la Biblia se la leí, se la conté. Era de dibujitos animados, pero el que más entretenido estaba era yo. Porque ella a la mitad de la palabra queda y yo, ya se durmió. Y me entretenía, pero hubieron partes que ella grabó en su corazón. Y una de las partes fue cuando ella tuvo su sueño. En mi último examen, cuando yo sabría si ya estaba sano o no, en ese examen, en la mañana de ese día, mi hija tuvo un sueño. Y me dijo, papito, soñé un sueño bonito, pero a la vez feo. Y yo le dije, cuéntame, hijita, ¿qué soñaste, hija? Y me dijo, soñé con un corderito. Y que ese corderito, 2 hombres allá al frente lo mataban. Al frente de ahí donde está la reja, ahí, antes no estaba. Ahí, cogían la sangre y
con una brocha donde dice bienvenidos, colocaban la sangre. Y yo entendí con ese sueño que la sangre de Jesús sanó mi vida y sanó mi cuerpo y ya no tenía cáncer y los exámenes iban a salir bien en el nombre de Jesús. Y una hija de 7 años. ¿Sí ves la importancia de darles palabra a tus hijos? Porque así mismo los niños de aquí a mañana van a servirle al Señor. Y van a tener palabra en su mente y en su corazón. Y Dios les va a revelar lo secreto, los secretos. Amén. ¿Cuántos lo creen? Démosle un fuerte aplauso a Dios por los niños. Esto era una transferencia de fe lo que hacía el pueblo. Transferir la fe, transferir el conocimiento. Por eso lo hacían. El padre contaba cómo Dios los liberó. Dios sabía que una generación que no escucha los milagros olvida a Dios. Dios sabe que si hay una generación que no escucha los milagros que Dios ha hecho, esa generación olvida al Señor. La pregunta es, ¿tú olvidaste a Dios? ¿Lo has olvidado? Si no lo has hecho, te felicito. Y si lo has hecho, es el día de decirle, Señor, perdóname. No quiero olvidar lo que tú has hecho en mí. Porque a veces solo lo recordamos cuando estamos de malas. Nos pasan cosas horribles en nuestra vida. Ahí sí volvemos a los pies de Jesús para que Él nos haga el milagrito. Porque ahí sí recordamos que somos carne y hueso, que nos duele todo ayayay. Pero qué bonito sería recordar a Dios cuando estamos sanos y predicar el evangelio. Y decirle a Dios, con mi servicio te doy las gracias. Con mi disposición te doy las gracias. Con mi vida te doy las gracias. Por eso me exijo tanto, Señor, porque en mi vida yo quiero que seas tú exaltado con mi vida, Señor, que tú seas exaltado, que tú seas glorificado. Yo quiero que un día el Señor diga desde el cielo, valió la pena dejar vivir a Fabián. No que diga, qué triste haberlo dejado vivir. Sino que diga, valió la pena haber dejado vivir a mi hijo Fabián, porque Él está haciéndome famoso, porque Él está poniéndome en primer lugar, porque Él está diciendo a los 4 vientos que yo lo sané, porque Él no se avergüenza de mí. Ahora no sé qué me pasa, pero le digo al que sea, le digo que Jesús es su solución. Al que sea le hablo de Dios. No me da pena ni vergüenza, porque esa pena y esa vergüenza se fueron con el cáncer. Se fueron de mi vida. Porque ya no me avergüenza hablar con alguien de Dios. Ya no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que Él cree. Amén. ¿Cuántos lo creen? Así que no te avergüences. No esperes tener que pasar algo para entender lo valioso que es tu vida. No esperes a tener que pasar algún proceso para entender lo que es valioso. Hazlo antes. Y es triste, hay gente que pasa por procesos difíciles y vuelven atrás. Porque solo querían el milagrito. Y eso no es así, iglesia. Nosotros buscamos a un Dios para servirle toda nuestra vida. Amén. ¿Cuántos lo creen? Entonces la primera fiesta era la Pascua y se recordaba a sus hijos. La segunda, los panes sin levadura. ¿Qué significan los panes sin levadura? Recordar la santidad. Eso se celebraba del 15 al 21 de Nisan. Ya sabemos que el mes de Nisan es entre el marzo y abril. Éxodo 12:15. ¿Qué dice Éxodo 12:15? «7 días comeréis panes sin qué, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel».
A ver, para que entiendan. La levadura es el pecado. ¿Qué hace la levadura a la masa? La esponja, ¿no? La vuelve así. Y uno cree que está comiendo un pan grandote y por dentro es puro aire. Vecino, usted me robó. Vecino, es que todo subió. ¿No vio el salario mínimo también? ¿Sí? Todo eso pasa. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en nuestra casa? Dejar fuera todo pecado. El pueblo, cuando antes de celebrar, para que pongan atención, antes de celebrar esta fiesta, ¿ellos qué tenían que hacer? Ellos tenían que limpiar su casa de toda levadura. No podía haber ni migajas de levadura en su casa. Barrían, yo creo que barrían unas 7, 8 veces, 10 veces lo hacían. Y eso les recordaba lo importante que era estar en santidad con Dios. Lo importante de no pecar, de no hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Esa era la enseñanza. ¿Cuánto lo creen? Quitaban toda levadura. La levadura representa pecado. No solo salieron de Egipto, Egipto debía salir de ellos. Eso es importante. No es solo dejar de ser borracho, ¿sí? Es que tú ya no quieras volver a ser borracho. ¿Amén? ¿Sí lo entendieron? No es solo dejar allá las cosas, porque mi corazón todavía quiere volver. Mi corazón quiere volver allí. Mi corazón todavía dice, extraño a mis amigos anteriores, extraño mi vida anterior. Entonces lo que pasa es que todavía hay levadura en tu masa, todavía hay pecado en ti, porque todavía quieres volver a ese mundo, todavía no has sido libre completamente. El Señor Jesús no ha entrado a ti todavía. No le has dado permiso que Él entre, porque cuando Él entra, Él transforma, cuando Él entra, Él cambia, cuando Él entra, Él limpia, cuando Él entra, todo va a ser diferente. Ya no vas a querer volver a Egipto, no vas a querer volver al mundo, vas a querer servirle al Señor. Y eso es lo que tú tienes que llegar a ese nivel de plenitud, a ese nivel. A no querer volver al Egipto, a no querer volver al pecado, sino ser transformado y querer ir con Jesús. Servirle al Señor. Amén, Fernandito. Amén. Servirle al Señor es lo más importante. Dios nos ama. Amén. Entonces, esta fiesta, ¿qué nos enseña? Que tenemos que dejar y quitar todo pecado de nuestra vida. Porque la casa representa nuestra vida. ¿Cuántos van a ser libres? Y si se me duermen, los despierto. Que todo espíritu de pereza, todo espíritu de sueño lo echo fuera de ese lugar en el nombre de Jesús. Porque si el diablo quiere que tú no escuches esta palabra, hoy reprendo a Satanás y lo echo fuera en el nombre de Jesús. Que tú tienes que escuchar esta palabra, no te me duermas. Despiértate tú que duermes. Y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Que tú vienes a escuchar palabra del Eterno. Amén. Otra fiesta importante, Pentecostés. Recordar la provisión. Deuteronomio 26:10. Amén. Deuteronomio 26:10. Y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere ¿qué? Bendecido. La fiesta de primicias que tuvimos hace poco. Eso nos hace recordar de quién es todo lo que tenemos. ¿Cuántos lo creen? Por eso hay que celebrar esas fiestas, porque esas fiestas nos hacen recordar todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. ¿Cuántos lo creen? Primera fiesta nos hace recordar de dónde el Señor nos ha liberado. Amén. La Pascua, el Pesaj. ¿Cómo el Señor nos liberó? La segunda fiesta que ya hablamos, ¿qué nos hace recordar? Que tenemos que quitar todo pecado, ¿de dónde? De nuestra vida. Amén.
Y la tercera fiesta, que tenemos que honrar con nuestros bienes al Señor. ¿Cuántos lo creen? Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Traían los primeros frutos al templo y declaraban. Vamos a Deuteronomio 26:5. ¿Qué dice Deuteronomio 26:5? Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres. Y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y ¿qué? Y numerosa. ¿De dónde salió el pueblo de Dios? De este lugar, amén. Y fue una nación ¿qué? Grande, fuerte y ¿qué? Y numerosa. Porque eso quitaba el orgullo del pueblo. ¿Sí sabían? Cuando nosotros le entregamos lo mejor a Dios, eso quita nuestro orgullo. El orgullo que a veces nos hace creer que todo lo que tenemos, lo tenemos porque nosotros lo conseguimos. Pero todo lo que tenemos, lo tenemos porque el Señor nos lo ha dado. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Quién te ha dado todo lo que tienes? Mira, ¿quién te ha dado todo lo que tienes? Señor. Dios nos ha dado todo. ¿Cierto, Glorita? Amén. Me alegra. El otro día vi por ahí un video. Qué bendición. Gloria a Dios. A mí me alegra mucho ver cómo Dios bendice a sus hijos. Ahora la pregunta es, no se te olvide darle las gracias a Dios con tu servicio, buscando su rostro. Porque Él no se olvida de ti. La pregunta es, ¿tú te olvidas de Él? ¿Y cuántas veces? ¿Y por qué? Amén. Otra fiesta bonita, los tabernáculos. Recordar la dependencia de Dios. Esta fiesta es bonita. En el mes de Tisri, en septiembre y octubre. Levítico 23 del 42 al 43. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará ¿en qué? Siguiente. Para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos los hice yo habitar a los hijos de Israel. Cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. ¿Sí se acuerdan que ellos eran como nómadas que se la pasaban de tiendas en tiendas? El pueblo de Israel era así. Ellos iban de tienda en tienda y dependían absolutamente de Dios. La comida llegaba del cielo. El agua brotaba de la roca. Todo lo que necesitaban Dios se lo daba. Ellos dependían 100% del Eterno. Y por eso esta fiesta es importante, porque eso te hace recordar de que tú dependes de Él. De que todo lo que tienes y todo lo que tendrás y todo lo que Dios te ha dado es porque Él le ha placido dártelo. Depende del Señor. Yo estuve en Garzón celebrando muchas de estas fiestas. Era chévere. Conocí unos amigos y ellos explicaban todo cómo lo hacían. Lo de los tabernáculos, lo de las tiendas. Un día nos reunimos en una tienda y colocaban frutas y cosas. Y así tal cual los judíos lo celebraban. Y yo era, wow, ¿cómo es esto? Muy chévere. Y empezaban a decir palabras de bendición y de vida, a leer la escritura, a leer la palabra y a recordar lo que el Señor había hecho por su pueblo, como Dios les dio maná. Se dice en la historia que el maná del cielo les sabía según lo que ellos quisieran comer. Si ellos querían pollo, el maná les sabía pollo. Si ellos querían carne, el maná les sabía carne. Si ellos querían papita frita, si ellos querían pescadito, eso se dice. No es que la Biblia diga, sino entre el pueblo de Israel fueron viniendo eso. Y eso lo van diciendo en esa reunión. Y yo quedé como, wow, tan chévere. Qué bonito. Porque Dios nos bendice. Pero el pueblo de Israel se cansó de comer maná. Porque ya dejaron de creer en lo que comían. Ya empezaron a probar, era como pan, como cosa. Ya no probaban algo con fe.
Y eso es lo que pasa a nosotros, iglesia. Nosotros a veces olvidamos que la bendición de Dios, cuando Él nos la da y tenemos fe, todo ocurrirá. Cualquier cosa ocurrirá. Así como ese pan les sabía lo que ellos querían. Ese maná, yo digo pan porque no lo conocí. Me toca ya de coger una máquina del tiempo y volver y volver. Le digo al viejito ese de la máquina del tiempo que me lleve. Pero no puedo. Lo único que puedo hacer es decir esto. Lo que tú creas con fe, eso será realidad en tu vida. Lo que tú creas con fe, eso se hará realidad en tu vida, iglesia. ¿Cuántos lo creen? Entonces esta fiesta de los tabernáculos habitaban 7 días, imagínense, 7 días llevaban sus carpas, sus camas y habitaban dentro de la tienda. Todavía lo hacen, el pueblo de Israel todavía lo hace, ¿sí sabían? Todavía lo hacen para recordar. Construyen cabañas con ramas, colocan ramas, un ramal, ¿sí? Y es bonito, es bacano, ramal así chévere, ¿cierto amor? Es chévere, es bonito. Y ahí habitaban ellos. Vivían allí durante 7 días, incluso los ricos, incluso los que tenían plata tenían que estar ahí. Así tuvieran una cama lujosa, un colchón bien bueno, pero tenían que estar ahí en esa tienda. Los ricos, para recordar cuál era la dependencia de ellos. Porque a veces las comodidades nos hacen olvidar de quién es todo lo que tenemos. Ahorita los robots que crearon todo se nos hace tratar de olvidar. Las redes sociales, todo lo que el hombre ha creado es para que el hombre olvide que depende de Dios. Así que tú no olvides, si todo ahora es más fácil. A veces olvidamos que Dios es el que nos da todo lo que tenemos. ¿Cuánto lo creen? Así es, bendito sea Dios. Vivían allí los ricos. Dios los sacaba de la comodidad para recordar que dependían de Él. Porque la comodidad produce olvido si no hay memoria espiritual. ¿Cuánto lo creen? Ejemplo de un siervo de Dios que olvidó y cambió su fe. Salomón. ¿Y qué fue lo que cambió su fe? ¿Cuál era la debilidad de Salomón? Las viejas. Las mujeres lindas, hermosas, preciosas, como mi esposa. ¿Sí? Y Salomón comenzó lleno de pasión por Dios. ¿Cuánto lo creen? Él era apasionado por Dios, quería la sabiduría del Eterno, quería hacer lo mejor para Dios, el templo para Dios, todo lo mejor. Pero se le metió la chica. Y no fue una, fueron 1000. Y 1000 suegras. Pobre man. Pero todo suegra, no, usted también es una bendición, suegrita. Ya sabe que yo la quiero mucho. Primera de Reyes 3:9. ¿Qué dice Primera de Reyes 3:9? Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y qué. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? ¿Qué le pidió él a Dios? Y la sabiduría es discernir entre qué. ¿Y será que Dios a nosotros nos ha dado esa sabiduría en la Biblia? Porque cuando uno lee la Biblia entiende qué es lo bueno. O sea que la sabiduría está ahí. La sabiduría que tenía Salomón la tenemos en la palabra de Dios. Ahorita en el devocional vamos a empezar Proverbios. ¿Cuántos se alegran? La sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios tiene que estar en tu vida. Amén. Y Dios lo bendijo a Salomón más que a cualquier rey. Pero algo pasó. Vamos a Primera de Reyes 11:4. Mire, se le olvidó a Salomón qué era lo importante. Porque le gustaban las piernas. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres se inclinaron su corazón tras dioses ¿qué? Y su corazón no era perfecto con el Señor,
con Jehová tu Dios, con Yahvé, como el corazón de su padre David. ¿Su corazón no era qué? Al comienzo estaba bien. Él recordaba todo lo que Dios hizo con su padre David. Él no olvidaba. Pero cuando llegó la sabiduría de saber qué es lo bueno y qué es lo malo, y pasó el tiempo y construyó el templo, las mujeres inclinaron su corazón y su corazón ya no era perfecto. Y muchas de las veces nos pasa a nosotros. Comenzamos con un gozo, con un primer amor, con una alegría, con una bendición, danzamos a Dios, hacemos todo lo mejor para Dios, pero después ya renegamos, no nos gusta hacer nada, todo está mal. Se nos olvida qué es lo importante, se nos olvida lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Así que recuerda, iglesia, que no se te olvide lo importante. Que no se te olvide que Él es lo importante para ti. Amén. Que Él es lo más importante. Que no se te olvide que Él es lo más importante para tu vida. En el nombre de Jesús. Amén. Yo te lo repito 3 veces para que no se te olvide. Amén. Olvidó que Dios era su fuente. Olvidó el pacto. Y terminó construyendo altares a dioses falsos. Él olvidó, cambió su fe, no empezó adorando ídolos, empezó olvidando a Dios. No empezó adorando ídolos, empezó olvidando ¿a quién? Cuando tú olvidas a Dios, ahí empieza todo. No olvides, iglesia, por favorcito, no olvides. Dios es lo más importante. No lo olvides. No olvides quién te sanó. No olvides quién te tiene aquí con buena salud. ¿Y quién te va a sanar si no tienes buena salud? No lo olvides. Ten fe, iglesia. Agárrate fuerte de Dios y no olvides. No olvides las maravillas que Dios ha hecho en su palabra. No olvides lo que Dios ha hecho en tu familia. No olvides lo que el Señor hará en tu familia. No olvides, porque el olvidar lastima. El olvidar trae maldición. El olvidar nos hace alejarnos de Dios. ¿Cuánto lo creen? Dios es bueno. El olvido produce idolatría. ¿Cuánto lo creen? ¿Se olvidaron de Dios? El enemigo no necesita destruirte, solo necesita que olvides. Esa frase, escúchala. Otra vez te la voy a decir. El enemigo no necesita destruirte. ¿Qué necesita el enemigo? El enemigo necesita que olvides. Y si tú olvidas, vas a alejarte de Dios. Así que no olvides, mi hermano, no olvidemos. Por eso Jesús estableció un nuevo recordatorio en Lucas 22:19. Y tomó el pan y dio gracias. Y lo partió y les dijo, diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Porque el Señor sabía que si la iglesia recordaba con este acto, esta es nuestra nueva Pascua, nuestro nuevo Pesaj. Si recordamos lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, no nos vamos a alejar de Él. Por eso dice, haced esto en memoria de mí. Fue algo que Jesús pidió, algo que nos pidió hacer y tenemos que hacerlo. ¿Cuántos lo creen? Así que hoy te digo, no olvides quién te sanó, no olvides quién te levantó, no olvides quién te salvó. Empieza a depender de Dios completamente en el nombre de Jesús. Pero no olvides. Amén. Apocalipsis 2:5. ¿Qué dice Apocalipsis 2:5?
para terminar. Recuerda por tanto de dónde has caído. Ay, pon atención. Recuerda de dónde has caído. ¿De dónde? Recuerda de dónde has caído. Y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Si no te hubieres, ¿qué? Arrepentido. Por eso dice, recuerda de dónde yo te saqué. Recuerda, iglesia, y arrepiéntete. Recuerda qué es lo bueno. Amén. Dios no le dijo primero que orara, le dijo que recordara. Porque cuando recuerdas, tu fe revive, tu fuego vuelve y tu amor regresa. Cuando recuerdas, tu fe vive, tu fuego vuelve y tu amor regresa. Recuerda lo que el Señor ha hecho en tu vida. Hoy Dios te dice que no se te olvide.